Hola chicos, muy buenos días, espero estén muy bien, bienvenidos a otro video sobre fundamentos del análisis de la conducta y el día de hoy vamos a ver el tema de programas de reforzamiento. Una de las consecuencias fundamentales dentro de toda la teoría skinneriana es la consecuencia del refuerzo por fortalecimiento de la conducta. La fuerza de la conducta se puede establecer por su intensidad, debido a que en la conducta hay cambios en la intensidad y aquí es donde entra un tema fundamental e importante que inclusive ya hemos hablado del mismo en el canal, que es las unidades de medida. Las unidades de medida son aquellas unidades que se encargan de evaluar conductas con respecto a la frecuencia, con respecto a la duración, con respecto a la intensidad, con respecto a la latencia, al tiempo entre respuestas y demás, que de alguna u otra forma sirve para un sentido tremendamente importante en cuanto a la observación del conductismo radical, como también para la justificación de la conducta en diferentes vertientes o en diferentes lados de la observación. Recordemos que gracias a estas unidades de medida podemos establecer lo que son análisis funcionales y podemos establecer la emisión de la conducta y saber si efectivamente esta conducta está fortalecida por las variables ambientales o empieza a decrementar por estas mismas variables. Entonces, el saber que la intensidad, que la frecuencia, que la duración, que la latencia es un hecho directamente relacionado con los laboratorios y con los estudios de Skinner, pues es saber más acerca de la objetividad sobre el conductismo y sobre el enfoque empírico analítico que pues justifica obviamente a el conductismo. Pero Skinner, ¿cómo hizo todo esto? Bueno, Skinner utilizó, como ya todos lo sabemos, cajas de Skinner. ¿Sí? Que no era una caja cualquiera donde metía un ratoncito a palanquear, sino que era una caja con tecnología que permitía registrar estas mismas unidades de medida. ¿Y él cómo lo hacía? Pues lo hacía a través de registros acumulativos mediante una hoja y un papel, ¿sí? Que iba registrando cuántas veces ocurría la conducta en un tiempo determinado. Una vez que Skinner pues observó esto, empezó justamente a desarrollar los programas de reforzamiento, dado que no se iba a quedar única y exclusivamente con las unidades de medida, no se iba a quedar con la frecuencia y ya está, no se iba a quedar con la duración y ya está. Él tenía que establecer diferentes programas para evaluar las diferentes respuestas en los sujetos experimentales, que en este caso pues son las ratas de Skinner, las ratas Wistar. En el tablero mágico que vamos a utilizar a continuación en el computador, pues vamos a hablar con mayor profundidad y mayor énfasis sobre estos programas de reforzamiento. Por el momento entonces vamos a tener en cuenta que existen al menos diferentes programas de reforzamiento que nos van a indicar mediante razones de tiempo cómo es la frecuencia, cómo es la duración, cómo es la latencia, cómo es la intensidad inclusive de las conductas en un individuo mediante contingencias, ¿ok? Entonces los vamos a ver en el computador para que los entendamos con mayor claridad. Ok, no vamos a usar el tablero virtual porque lo intenté y me sentí bastante incómodo, entonces prefiero explicarles el tema de programas de reforzamiento aquí en este tablero. Muy bien, entonces programas de reforzamiento. Los programas de reforzamiento se van a dividir en al menos dos tipos de programas. Los programas de reforzamiento continuos y los programas de reforzamiento intermitentes. Los programas de reforzamiento continuos involucran que cada número de respuestas
cada número determinado de respuestas, el sujeto recibe reforzamiento. ¿Vale? El programa de reforzamiento continuo involucra que cada respuesta que tiene el sujeto recibe reforzamiento. Si el sujeto responde, entonces recibirá comida. Por otro lado, los programas de reforzamiento intermitentes son los que involucran el reforzamiento de la conducta muy de vez en cuando. Como su nombre lo indica, intermitente quiere decir no todas las veces se le va a dar reforzamiento cada vez que el individuo se comporte o cada vez que el individuo responda al programa, ¿sí? Algunas veces se le va a dar, otras veces no se le va a dar. Para hablar sobre este tema de los programas de reforzamiento con mayor detalle, vamos a ubicar los programas de reforzamiento continuos e intermitentes dentro de dos tipos más de programas. ¿Cuáles son estos dos tipos adicionales de programas? Pues el programa de razón o los programas de razón y por otro lado los programas de intervalo. Programas de intervalo. ¿Correcto? Programas de razón y programas de intervalo. ¿Qué son los programas de razón? Los programas de razón son programas que definen el reforzamiento cada número determinado de respuestas. ¿Vale? Los programas de razón son programas que definen el reforzamiento del sujeto cada número de respuestas. Por otro lado, los programas de intervalo son programas que refuerzan la primera respuesta que produce el sujeto después de un intervalo de tiempo o después de un tiempo específico. ¿Vale? Vamos a anotarlo acá. Refuerzan la primera respuesta del sujeto, ¿correcto? Después de un intervalo de tiempo. ¿Vale? Refuerzan la primera respuesta del sujeto después de un intervalo de tiempo determinado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo refuerzo la conducta del sujeto después de 5 minutos, o después de 3 minutos, o después de 2 minutos, después de 1 minuto, después de 30 segundos, ¿ok? Mientras acá se refuerzan las conductas, cada número de respuestas, aquí se van a reforzar las conductas cada tiempo determinado que yo quiera. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos,
3 minutos y así. Esa es la diferencia entre los programas de razón y los programas de intervalo. Sin embargo, dentro de los programas de razón y los programas de intervalo encontramos dos tipos de razones y dos tipos de intervalos. Dentro de los programas de razón vamos a encontrar razón fija y programas de razón variables. Programas de razón fija y programas de razón variables. En los programas de razón fija se refuerza al sujeto cada cierto número determinado de respuestas. Por ejemplo, yo refuerzo la conducta del sujeto cada 5 respuestas. Cada 5 respuestas yo doy refuerzo. Bien, cada 4 respuestas del sujeto como consecuencia va a recibir refuerzo. Si yo quiero cada 2 respuestas, el sujeto va a recibir refuerzo. Si yo quiero cada 6 respuestas, el sujeto va a recibir refuerzo. Si yo tengo estipulada la razón de 6 respuestas y en esta primera, digamos, en esta primera observación, esto es primera, segunda, tercera y cuarta observación, y yo tengo estipulado 6 respuestas en esta primera observación y el sujeto me responde 3 veces, no le doy refuerzo. Yo le doy refuerzo cada vez que me dé 6 respuestas sin importar el tiempo. Puede tardarse minutos, puede tardarse segundos, pero lo importante es que si me da 6 respuestas y me palanquea 6 veces, entonces va a recibir como consecuencia reforzamiento. En la segunda observación, yo le dejo al individuo que cada 5 respuestas, entonces va a recibir reforzamiento. Si en la segunda observación me da 4 respuestas, pues no es válido, no va a recibir reforzamiento. El reforzamiento se recibe cada 5 respuestas. Aquí, 4 respuestas recibe reforzamiento y aquí cada 2 respuestas va a recibir reforzamiento, ¿sí? No importa el tiempo, lo que importa es el número de respuestas o la tasa de respuestas que llegue y que yo tengo acordado para que el sujeto reciba como consecuencia reforzamiento. En los programas de razón variables encontramos que se le da reforzamiento al sujeto en promedio cada 5 respuestas. En promedio, cada 5 respuestas, el sujeto va a recibir refuerzo. ¿Vale? En promedio. ¿Vale? Evaluamos la cantidad de respuestas que me dio en un tiempo determinado y si en un tiempo determinado me dio en promedio 5 respuestas, entonces va a recibir reforzamiento. Vamos ahora con los programas de intervalo. Dentro de los programas de intervalo encontramos dos tipos de programas de intervalo que van a ser los programas de intervalos fijos y los programas de intervalos variables. Programas de intervalos fijos, programas de intervalos variables. Dentro de los programas de intervalos fijos, el sujeto se le va a dar reforzamiento a la primera respuesta que emita cada, por ejemplo, 10 segundos. Recibe refuerzo a los 10 segundos, no a los 9, no a los 8, no a los 7, a los 10 segundos. 10 segundos, entonces, reforzamiento. Si esto es mi primera observación y yo tengo estipulado que a los 10 segundos se le da reforzamiento, no tengo por qué darle a los 9 segundos, no tengo por qué darle a los 8 segundos, no tengo por qué darle a los 7 segundos, ni siquiera a los 9.5 segundos. No.
Nada de esto. Se le da a los 10 segundos. Si esta es nuestra línea de tiempo, aquí comienzan los 0 segundos y aquí terminan los 10 segundos, el sujeto me tiene que responder justamente aquí. Aquí es donde me tiene que responder el sujeto. Bien, aquí es donde se le da el refuerzo. Si me responde aquí, o aquí, o aquí, o aquí, no se le da reforzamiento. Tiene que ser exactamente a los 10 segundos. Si se pasa de los 10 segundos, no se le da reforzamiento porque la condición es que 10 segundos y se le refuerza, ¿sí? No importa cuántas veces haya palanqueado, se le refuerza a los 10 segundos y ya está. Digamos, si esto es un palanqueo, bueno, vale. Un palanqueo, dos palanqueos, tres palanqueos, cuatro palanqueos y listo. Se acabó, ¿vale? Se le refuerza a los 10 segundos, no cuando el sujeto quiera, que porque palanqueó a los 3 segundos, no se le tiene que dar refuerzo, simplemente palanqueó y ya está. Igual, a los 5 segundos palanqueó, vale, bien, listo, pero no se le da refuerzo, se le da refuerzo hasta los 10 segundos. En los programas de intervalo variable se le va a reforzar cada 10 segundos en promedio. Por ejemplo, se le refuerza a los 10 segundos, luego se le vuelve a reforzar a los 12 segundos, luego a los 18, luego a los 7 segundos, luego a los 13 segundos. Las cosas aquí varían y entonces el sujeto va a experimentar que obviamente está dentro de dos tipos de programas de intervalo completamente distintos, uno que se le da por promedio y otro que se le da cada término, cada tiempo o intervalo de tiempo. Todos los programas de intervalos fijos y variables van a generar una serie de patrones en el comportamiento de los sujetos. Vamos a ver el patrón que se genera, por ejemplo, cuando aplicamos un programa de razón fija. El patrón es el siguiente. Este es el eje Y, este es el eje X, ¿correcto? Y el patrón comportamental del sujeto dentro de un programa de intervalo fijo va a ser este. Bien, ¿se pueden dar cuenta? Aquí está el reforzamiento y aquí está el patrón. La respuesta es continua. Por esa razón es que los programas de intervalo fijos son continuos, porque la respuesta siempre se va a dar en una escala positiva, en una escala ascendente, y pues obviamente si se da en una escala ascendente es porque cada vez más se está reforzando la conducta. Aquí se mantiene la conducta, aquí vuelve y se comporta, se mantiene, vuelve y se comporta, se mantiene, vuelve y se comporta, se mantiene, vuelve y se comporta, se mantiene y así sucesivamente para establecer el patrón ascendente. En un intervalo variable, el patrón comportamental va a ser el siguiente. Aquí está el eje Y, el eje X, y a diferencia de el programa de intervalo fijo, la tasa de respuestas va a ser menor. Va a ser algo así. ¿Listo? La tasa de respuestas va a ser menor, pero pues no quiere decir que la conducta sea más débil, ¿sí? Esto no hace que la conducta sea más débil, todo lo contrario. La conducta puede mantenerse en una intermitencia mucho más alta que en un programa de razón fijo. ¿Por qué? Porque mientras el individuo sabe a qué horas y en qué momento le van a dar el reforzador,
en un programa de intervalo variable, en un programa de intervalo intermitente, pues no va a saber a qué horas o en qué momentos va a recibir el reforzador. En promedio se le da, en promedio de tiempo, en promedio de respuesta se le da reforzador, pero el sujeto no sabe a qué horas le van a dar el refuerzo, ¿sí? Por esa razón es que lo intermitente mantiene y endurece y solidifica mucho más la conducta que lo fijo. Entre más intermitencia haya, pues hay mayor índice de tasa de respuestas. Entre más intermitencia haya, mayor tasa de respuestas y a la vez hay mayor resistencia en la conducta. ¿Correcto? Por lo tanto, si nosotros vamos a ubicar la extinción en estos programas, la extinción estaría más perjudicada dentro de un programa de intervalo variable, dado que el sujeto pues ha adquirido una resistencia conductual y con un proceso breve de extinción pues no se puede anular o no se puede extinguir la conducta. La conducta es mucho más fácil extinguirla en un programa de intervalo fijo que en uno de intervalo variable. Es más probable extinguirla en un programa donde se lee cada número de respuestas a que pues en un programa en donde no se sabe a qué hora le vuelvan a dar el reforzamiento y así pues conservar mayor resistencia en su comportamiento. Entonces, como resultado tenemos que los programas de intervalos variables generan más intermitencia, más tasa de respuestas y mayor resistencia en la conducta, y aplicar un programa de extinción dentro de los programas de intervalos variables pues está difícil. Si es un programa básico, tiene que ser un programa muy fuerte de extinción para anular o romper la resistencia, para disminuir la tasa de respuestas y dejar de utilizar la intermitencia para que el comportamiento o la conducta se extingan. Ah, pienso que es importante saber las siglas de los programas para ver el siguiente tema sobre programas de reforzamiento. De razón fija, pues va a estar representado por la sigla RF. Razón variable va a estar representado por la sigla RV. De intervalo fijo va a estar representado por la sigla IF. De intervalo variable va a estar representado por la sigla IV. Razón fija, razón variable, intervalo fijo, intervalo variable. De todos estos programas que vemos, razón fija, razón variable, intervalo fijo, intervalo variable, pues podemos concluir que son altamente importantes y altamente básicos para la comprensión del comportamiento en términos de reforzamiento, pero también podemos concluir que gracias a estos programas se pudieron establecer otro tipo de programas como son los programas sucesivos y los programas concurrentes. Vamos a ubicar estos entonces en los programas que acabamos de decir. Los sucesivos y programas sucesivos y programas concurrentes. Juan, ¿qué son los programas sucesivos y qué relación tiene con los programas de reforzamiento?
Fácil. Los programas sucesivos son programas en donde se le enseña al sujeto a responder a programas de reforzamiento que van variando con el paso del tiempo. Se le enseña a responder en diferentes programas y obviamente va a entender cada programa como una especie de estímulo discriminativo. Por ejemplo, si yo le enseño a responder a un programa de este tipo, RF5 y B10, RV5, ¿correcto? Y F10. Si yo le enseño a responder de acuerdo a ese programa sucesivo, RF5, IB10, RV5 e IF10, el animal va a aprender o el sujeto va a aprender a partir de estímulos discriminativos a responder ante cada tipo de programa. ¿Vale? Esto se va a volver un estímulo discriminativo, esto también se va a volver un estímulo discriminativo y esto también se va a volver un estímulo discriminativo en tanto pues yo convierta esto en un estímulo discriminativo. ¿Qué quiero decir? En tanto que si yo le enseño a que aparezca una luz roja y él asocie la luz roja con este tipo de programa, pues va a responder a este tipo de programa, ¿sí? Aparece la luz roja, el animal ya o el sujeto ya sabe qué tiene que hacer o cómo tiene que responder. Y aquí, digámoslo, aparece una luz de un color diferente. No tengo más marcadores, vamos a asumir que es una luz blanca. Entonces, o un titileo de luz blanca, esto ya se vuelve un estímulo discriminativo para el animal y entonces responde de acuerdo a este programa. Aquí va a responder, digamos, ante una luz de color fucsia, ¿sí? Y una vez que el animal asume que este es el estímulo discriminativo para este programa, pues va a responder de acuerdo a la luz fucsia y digamos una luz verde que se asocie con este programa, pues el animal va a aprender a responder de acuerdo a este programa, ¿correcto? Y así es como se hacen los programas sucesivos. Programa sucesivo debe tener una serie de estímulos discriminativos que indiquen al animal que debe responder bajo cierto tipo de programa de reforzamiento y sucesivamente. Esos son los programas sucesivos. Ahora bien, dentro de todos estos programas de reforzamiento, ¿qué son los programas concurrentes? Bueno, esto de programas concurrentes tiene más relación con el sentido de elección del sujeto. El sujeto va a tener que elegir entre dos programas de reforzamiento en la caja de Skinner y una vez que elija el reforzamiento o el programa de reforzamiento que más le guste, pues indica que hay una mayor influencia o un mayor sentido de elección sobre un programa de reforzamiento que en otro programa de reforzamiento. Ya lo explicamos con mayor claridad por medio de un dibujo. Aquí tenemos la caja de Skinner, ¿cierto? Esta es la caja de Skinner. Aquí está el sujeto. Bien, ese es el sujeto. Y acá tiene dos palancas. Una palanca A y una palanca B. En la palanca A hay un programa de RF. Vamos a hacerlo aquí abajo. A RF5. Bien. Y en la palanca B hay un programa
BRF10. BRF10. El sujeto va a responder a ambas palancas, tanto a la palanca A que contiene este programa de reforzamiento como a la palanca B que contiene este programa de reforzamiento, ¿vale? Digamos que en RF5 el ratón va a recibir 10 bolitas y en RF10 el ratón o el sujeto va a recibir 5 bolitas. En RF5 va a recibir 10 bolitas y en el programa RF10 va a recibir 5 bolitas de comida. El sujeto va a responder a ambas palancas, ¿correcto? Pero va a responder muy probablemente más a la palanca A que a la palanca B, porque la palanca A pues tiene menos necesidad de palanquear, ¿correcto? Tiene menos necesidad de palanquear que en la palanca B. Aquí solamente tiene que palanquear 5 veces. Aquí va a tener que palanquear el doble. Por lo tanto, según el programa concurrente de elección, el sujeto preferiría RF5 que RF10. Y así es como se explica el programa concurrente. Dos programas, el sujeto elige cuál programa más le gusta en el sentido de recibir reforzamientos mucho más continuos, mucho más frecuentes y no reforzamientos que se puedan tardar más. Dentro de este programa concurrente pues surgiría el concepto de la ley de igualación. El concepto de la ley de igualación, que nos dice que las respuestas del sujeto o las razones de sus respuestas se van a igualar al reforzamiento que haya en A y que haya en B. El sujeto va a recibir más reforzamiento en A, en este caso, ¿sí? Recibe 10 reforzadores más en A y en B recibe 5 reforzadores. La razón del reforzamiento en A y B será la cantidad de reforzamiento en A y B, y pues para esto hay una fórmula matemática que es el reforzamiento en A sobre el reforzamiento en B, que sería 10 sobre 5, concluyendo que daría 2. ¿Y qué es 2? 2 será la razón de el reforzamiento. 2 razón del reforzamiento, ¿vale? Ahí estamos vinculando la ley de igualación con los programas concurrentes y el sentido de elección del sujeto con respecto al programa que más le convenga, de acuerdo a la recepción de bolitas, de acuerdo al consumo de comida y efectivamente de acuerdo al consumo de trabajo o energía que tenga el sujeto al palanquear. En este caso, pues es obvio que este programa lo va a elegir porque va a tener que palanquear menos veces que en el otro y a decir verdad va a recibir más bolitas aquí que aquí. El sujeto va a oprimir la palanca 2 veces más, va a oprimir la palanca A 2 veces más que la palanca B, ¿correcto? El sujeto hará el doble de respuestas en A que en B. La cantidad de respuestas, obviamente en este caso, estará determinada por la cantidad de reforzamiento, ¿sí? El programa concurrente, es el programa de reforzamiento que estudia la libertad o el principio de elección a partir de opciones de reforzamiento, una opción A y una opción B, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta y para que lo tengamos muy claro aquí. Y bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy en cuanto a programas de reforzamiento. Espero haya quedado bastante claro, espero que no haya ninguna duda. Ya saben que si hay dudas me pueden escribir por los comentarios, por el grupo de Facebook, por el YouTube, como sea, me contactan. Y pues lo que vemos es en esencia un gran control conductual con respecto
a programas de reforzamiento, que fue, como ya lo he dicho, un aporte skinneriano muy importante para la ciencia, y obviamente el fortalecimiento de el conductismo radical dentro del enfoque empírico analítico. ¿Listo? Chicos, muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien y nos veremos en otro próximo video. Chao pues.